En el módulo anterior aprendimos a cómo identificar datos indefinidos y cómo manejar errores. En este módulo aprenderemos sobre los diferentes tipos de datos. ¿Cuáles son los aspectos básicos de un panel frontal? El panel frontal es donde se ubica la interfaz de usuario. Normalmente empezamos un BI al colocar controles e indicadores en el panel frontal. Estos controles e indicadores se reflejan en el diagrama de bloques, lo cual nos sirve para generar nuestros algoritmos y funciones a partir de estos elementos. Inclusive, las etiquetas que se muestran en el panel frontal se reflejan en el diagrama de bloques. Ahora veamos los diferentes tipos de datos que se manejan en Labview. Las terminales comunican visualmente información acerca del tipo de datos representados. Por ejemplo, el color anaranjado representa números de punto flotante, color verde representa booleanos y el rosado representa cadenas de caracteres. Asimismo, el grosor de los cables representa otro tipo de datos como arrays o clusters. Todos los objetos en Labview presentan menús de acceso directo, los cuales se pueden acceder al darle un clic derecho al elemento, y este menú presenta diferentes propiedades o comportamientos que podemos modificar según el elemento que estemos utilizando. También tenemos acceso a las propiedades de los elementos en Labview. Estos nos permiten acceder a controles más explícitos con mayor funcionalidad de las propiedades o funcionamiento de estos elementos. Simplemente hagan clic en el elemento y seleccionen propiedades. El tipo de datos numéricos representa diferentes valores, ya sea punto flotante, que se representan con colores anaranjados, o números enteros. Estos números enteros se representan en azul y pueden ser con signo o sin signo. Los que poseen signo son fácilmente reconocibles por las siglas U, como vemos en pantalla. U8 representa una posibilidad de 0 hasta 255 para representar un número. Para los casos de números enteros con signo, son números enteros negativos, 0 y positivos que se pueden representar según el número de bits que se utilice para su representación. De vez en cuando conectamos dos nodos como controles e indicadores o hacia funciones, vamos a ver que Labview nos presenta un punto rojo. Este es un punto de conversión, el cual indica que Labview automáticamente transformó un tipo de dato para coincidir con el nodo siguiente. Esto lo hace de manera automática, pero lo podemos hacer de manera explícita utilizando las funciones numéricas como vemos en pantalla. Transformamos un número entero, i32, a un número de punto flotante para evitar que Labview nos genere ese punto de coerción. Otro tipo de dato es el booleano. El comportamiento de los controles e indicadores booleanos es muy similar a las acciones mecánicas de los interruptores o de las bombillas. Estos controles solo tienen dos valores, verdadero o falso. Los controles e indicadores del tipo de datos booleano son muy similares o su acción mecánica es muy similar a muchos elementos con los que interactuamos día a día. Por ejemplo, los interruptores, el mouse, el teclado, timbres, todos estos cambian de estado una vez que los accionemos. Otros van a mantener el estado el cual inducimos, inclusive después de que terminamos de presionar el elemento. Observemos cómo funcionan las diferentes operaciones mecánicas en un control booleano. Si le damos clic en un control booleano, veremos este menú, el cual nos permite seleccionar una distinta acción mecánica. Por defecto, un control booleano tiene una acción predeterminada, la cual se puede modificar a través de este menú. También podemos abrir las propiedades y en la ventana, si cambiamos a la cejilla de operación, también tenemos las mismas opciones para cambiar
el comportamiento del botón y asimismo podemos comprobar su operación. El grupo de los switch son grupos de comportamientos similares a interruptores. Estos cambian de estado cuando se presionan o cuando se liberan. El grupo de los latch funciona de la siguiente manera. Estos guardan el último estado del botón y hacen un cambio o regresan al estado inicial cuando se deja de presionar, cuando se presiona un botón, como vemos en pantalla. El botón, seleccionando la propiedad Latch Until Release, va a mantener el estado solo cuando se esté presionando. Una vez que se deje de presionar el botón va a transicionar al estado inicial. Las cadenas de caracteres son secuencias de caracteres ASCII. Estos se visualizan en diversos estilos como códigos de barra invertida, contraseña o hexadecimales. Este tipo de datos puede ser convertido a datos numéricos o a otros tipos de datos utilizando la paleta de conversión. Los enums son especialmente útiles ya que relacionan cadenas de caracteres con números enteros. Este se identifica fácilmente porque su icono presenta dos flechas que ven en posiciones distintas. Cada elemento se representa a través de un número entero de 16 bits y es representado en el panel frontal como una lista. Otros tipos de datos incluyen los datos dinámicos que almacenan la información generada o adquirida por un ExpressVI, las rutas de acceso y la ubicación de un archivo o directorio utilizando la sintaxis estándar correspondiente a la plataforma que se está utilizando, y la forma de onda o waveform que contiene datos en el tiempo de inicio, valores de cambio como delta t y la información de los datos de la forma de onda. Para más información sobre diferentes tipos de datos en LabVIEW, consulte la ayuda. Ahora ya conoce sobre los diferentes tipos de datos en LabVIEW. A continuación, aprenderemos a cómo documentar el código. Observemos cómo podemos utilizar la ayuda de LabVIEW para obtener más información. Por ejemplo, utilicemos esta herramienta para conocer más sobre los diferentes tipos de datos que se manejan. Simplemente hagan clic en Help, LabVIEW Help. Esto puede hacerse desde la pantalla de inicio o desde cualquier VI para abrir la ayuda de LabVIEW. Podemos cambiar a la cejilla de index y escribir Data Types. Si hacemos doble clic en esta entrada, podemos ver los diferentes tipos de controles e indicadores con su tipo de dato e inclusive con los valores predeterminados que utilizan y con información detallada sobre cada uno de ellos. Ahora vamos a ver cómo documentar el código, cómo insertar descripciones, ayudas, etiquetas y demás. Con respecto a la documentación, podemos comenzar al asignarle un nombre a un VI. El nombre es muy importante ya que puede ser significativo y mostrar cuál es la función de ese código en específico. También podemos asignarle una descripción para ser más detallados con las funcionalidades de ese código. En el panel frontal podemos utilizar etiquetas, ayudas, descripciones o etiquetas libres para darle un apoyo visual sobre las funciones, sobre qué realiza un control o qué información se ve en un indicador o instrucciones al usuario. En el diagrama de bloques podemos nombrar ciertos elementos, utilizar etiquetas libres, también las propietarias de cada uno de los controles e indicadores e insertar descripciones en sub-VIs. Utilicen el cuadro de diálogo de propiedades para crear la documentación de un objeto. Simplemente hagan clic en el elemento, seleccionen las propiedades y una vez en el cuadro de propiedades seleccionen la sección de documentación.
En el cuadro de descripción pueden insertar todos los comentarios que les permitan describir de una manera adecuada cuál es el funcionamiento de un BI. La documentación del código del diagrama de bloques es muy importante, ya que nos ayuda a describir cómo funcionan los diferentes algoritmos. Podemos utilizar diferentes colores si tenemos muchas estructuras anidadas para diferenciar una de otra, y si tenemos cables que recorren una extensión del diagrama de bloques muy larga, podemos utilizar etiquetas para identificar cuál es el dato que va a fluir a través de ese cable. Para insertar una etiqueta, simplemente posiciónese en el cable con el mouse, dé un clic derecho, en Visible Items seleccione Label y puede insertar un nombre significativo sobre el dato que se está transmitiendo. También podemos utilizar las mismas etiquetas de los controles, indicadores y sub-VIs y los diferentes elementos para darle una mayor visibilidad a la función que se está realizando. Ahora ya sabe cómo documentar código en LabVIEW. A continuación, aprenderemos sobre los while loops. Ahora es un buen momento para detener este video y proceder a realizar el ejercicio 3.1, el cual le ayudará a crear y documentar un BI. Ahora que hemos terminado con el ejercicio 3.1, considere la siguiente pregunta y trate de contestarla de la mejor manera posible. ¿Qué ocurre si el valor de la temperatura máxima es menor que el valor de la temperatura mínima? En el módulo anterior aprendimos a cómo documentar código en LabVIEW. En este módulo aprenderemos sobre los diferentes usos de los while loops. Ahora vamos a ver qué son los bucles while. Los bucles while son estructuras de programación que utilizamos para ejecutar código de manera continua. Estos van a detenerse dependiendo de una condición de paro. El funcionamiento de un bucle while en LabVIEW es muy similar a la imagen del diagrama de flujo que vemos en pantalla o al pseudocódigo que va a ejecutar el código hasta que se cumpla una condición que va a detener la ejecución. Los bucles while presentan una terminal de iteración, la cual indica la cantidad de veces que se ha ejecutado el bucle, o los diferentes ciclos, el cual tiene un índice 0 inicial, y va aumentando a cómo se va ejecutando el código. También la condición de paro puede cambiar su funcionalidad a detenerse si el valor es verdadero o continuar si el valor es verdadero. Los bucles while pueden utilizar túneles para transferir datos desde y hacia las estructuras. Los datos salen de un bucle while solo y cuando éste termina su ejecución. Cuando un túnel introduce datos en un bucle, éste se ejecuta una única vez. Para detener la ejecución de un ciclo while, podemos hacer uso de una condición como un botón de paro de emergencia, o también podemos utilizar los cables de errores de las diferentes estructuras como los ExpressVI como una condición de paro. Ahora ya conoce sobre los while loops en LabVIEW. A continuación aprenderemos sobre los for loops. Ahora este es un buen momento para detener este video y continuar con el ejercicio 3.1, el cual le va a ayudar a utilizar un bucle while, las terminales de iteración y pasar datos por un túnel. Ahora que ha concluido con el ejercicio 3.2, considere la siguiente pregunta e intente contestarla de la mejor manera posible. ¿Cuántas veces se actualiza el indicador llamado Number of Iterations y por qué? En el módulo anterior aprendimos acerca de los ciclos while. En este módulo aprenderemos acerca de los ciclos for. Un bucle for es otra estructura que nos permite ejecutar código de manera continua, pero vamos a contar con una terminal que nos va a indicar el número de iteraciones que debemos de realizar hasta el final de la ejecución. Un bucle for se genera de la misma manera en la que se genera un bucle while. Simplemente ubiquen la estructura en la paleta de funciones, en la sección de programación
seleccionen la estructura y dibújenla como si estuvieran dibujando un cuadro en el diagrama de bloques para acceder a esta estructura. Se puede reemplazar un ciclo while por un ciclo for, y para hacer esto podemos darle clic derecho en el borde de la estructura y seleccionar Replace with for loop en el menú de acceso de directo. También la terminal con la letra N en la esquina del for loop indica cuántas veces se debe repetir el subdiagrama en el for loop antes de terminar con la ejecución. Podemos añadir una terminal condicional a la estructura for loop, lo cual nos va a ser útil cuando deseemos detener la estructura cuando se produzca un error o a través de una condición booleana. Para desplegar la terminal condicional de paro, simplemente démosle clic derecho en el borde de la estructura y seleccionemos Conditional Terminal. Los bucles configurados con una terminal condicional tienen las siguientes características: un icono rojo al lado del terminal N o de recuento y una terminal condicional en la esquina inferior derecha. Ahora vemos una pequeña comparación entre las diferentes estructuras de iteraciones. El bucle for, por su parte, ejecuta un número determinado de veces a menos de que se agregue un terminal condicional. En su modo predeterminado, si cableamos, por ejemplo, una constante 0 a la terminal n, este no se ejecuta. A diferencia de un bucle while, que tiene que ejecutarse mínimo una vez, inclusive si su valor de su condición de paro sea una constante booleana verdadera. Siempre ejecuta una única vez. Los túneles en el bucle while automáticamente dan el último valor, a diferencia de los túneles del bucle for, que estos automáticamente producen arrays de datos o arreglos de datos. El for loop ejecuta o itera un número específico de veces, por lo tanto no se pueden utilizar otros números que no sean números enteros. En el caso de utilizar números negativos o de punto flotante, Labio automáticamente nos muestra un punto de conversión, lo que significa que se está convirtiendo el dato a un valor numérico. Ahora ya sabe cómo utilizar for loops en Labio. A continuación, vamos a ver las capacidades de temporización en Labio. Este es un buen momento para detener este video y continuar con la práctica 3.3. Esta práctica le ayuda a comprender cuándo se debe utilizar un ciclo while o un ciclo for. En el módulo anterior aprendimos sobre los ciclos for. En este módulo aprenderemos sobre las diferentes capacidades de temporización en Labio. Temporización de un VI. ¿Qué razones tenemos para utilizar un método de temporización y qué funciones tenemos disponibles en Labio? La temporización de un VI se necesita para controlar la frecuencia con la que se ejecuta un ciclo. También para darle suficiente tiempo al procesador para que complete otras tareas, como procesar la interfaz de usuario. Las funciones de espera permiten que un VI se desactive durante un tiempo específico para que el procesador procese o aborde otras tareas durante el tiempo de espera. Por ejemplo, tenemos el wait until next multiple y el time delay. Cualquiera de esas funciones de espera va a utilizar el reloj de milisegundos del sistema operativo. Un VI Express llamado elapsed time se utiliza para determinar cuánto tiempo transcurrió a partir de un punto específico en su VI. Este controla el tiempo mientras el VI continúa ejecutándose. No le da tiempo al procesador para completar otras tareas. Ahora ya conoce cómo temporizar el código en Labio. A continuación, vamos a aprender cómo acceder a datos de iteraciones previas. Observemos el siguiente código que nos va a ayudar a entender con mayor profundidad las diferentes opciones de temporización en Labio. En el diagrama de bloques vemos dos estructuras de iteración que generan datos y los muestran en un gráfico. En el for loop vamos a iterar 100 veces y vamos a producir un dato cada 100 milisegundos, ya que la estructura wait until next millisecond multiple va a añadir un pequeño retraso en el tiempo de 100 milisegundos al final de cada iteración.
Por su parte, vamos a tener un ciclo while, el cual va a generar datos lo más rápido posible, ya que el elapsed time no introduce ningún retraso en el tiempo significativo. Simplemente espera a que se cumpla una condición de tiempo para enviar una bandera, la cual se está utilizando para detener la ejecución de ese ciclo. Como vemos en pantalla, los comportamientos son esperados. El gráfico 1 se mueve más lento ya que está introduciendo un pequeño retraso al final de cada ejecución, y el gráfico 2 se mueve más rápido ya que el elapsed time no espera ningún tiempo en específico o añade ningún lapso de tiempo al final o al inicio de cada ejecución que pueda retrasar las tasas de refrescamiento de los gráficos. En el módulo anterior aprendimos a cómo temporizar nuestros VIs. En este módulo aprenderemos a cómo acceder datos desde iteraciones pasadas. Retroalimentación de datos en los bucles. Vamos a ver cómo utilizar registros de desplazamiento, cómo inicializarlos, cablearles valores predeterminados y de qué están compuestos los registros de desplazamiento. Cuando se programa con bucles, por lo general se debe conocer los valores de los datos de iteraciones anteriores. Para esto utilizamos los registros de desplazamiento, ya que transfieren los valores desde una iteración a la siguiente. El registro de desplazamiento, para añadirlo a su código o a su estructura de iteración, haga clic con el botón derecho en el borde y seleccione Add Shift Register en el menú de acceso directo. El registro de desplazamiento a la derecha almacena los datos al final de una iteración. El registro de desplazamiento a la izquierda proporciona datos almacenados al inicio de la siguiente iteración. Por ejemplo, considere los siguientes escenarios en el que un registro de desplazamiento se encuentra inicializado y no inicializado. Al ejecutar un VI en dos ocasiones, vamos a ver que el registro de desplazamiento que se encuentra inicializado repite el resultado en la salida, y esto es debido a que el registro se sobrescribe con el dato de inicialización, a diferencia del registro no inicializado, que guarda el último dato que se le escribió al registro y lo utiliza en la siguiente ejecución del VI. Si no se modifica algún control o indicador en LabVIEW, este de manera predeterminada asigna valores a estos elementos. Por ejemplo, los datos numéricos siempre van a presentar un valor de 0 de manera predeterminada, igual que los booleanos presentan un estado en falso. Los registros de desplazamiento utilizan los valores predeterminados la primera vez que ejecutan. Cuando tenemos que lidiar con múltiples iteraciones, podemos hacer clic con el botón derecho en el registro de desplazamiento a la izquierda y seleccionar Add Element en el menú de acceso directo. Esto permite apilar el registro de desplazamiento y acceder a diferentes valores de iteraciones pasadas. Ahora ya conoce cómo acceder a datos de iteraciones previas. A continuación, aprenderemos a cómo desplegar información en gráficos. Este es un buen momento para pausar este video y proceder con el ejercicio 3.4, el cual le ayudará a utilizar bucles while y los registros de desplazamiento para hallar promedios en los datos. Ahora que concluyó con el ejercicio 3.4, considere la siguiente pregunta e intente contestarla de la mejor manera posible. Usted calculó el promedio de las últimas 5 lecturas de la temperatura. ¿Cómo modificaría el VI para calcular el promedio de las últimas 10 lecturas de temperatura? En el módulo anterior aprendimos a cómo acceder a datos de iteraciones pasadas. En este módulo aprenderemos a cómo desplegar información en gráficos. En este módulo vamos a ver la representación de datos en los waveform charts. Un waveform chart es un tipo especial de indicador numérico que nos permite visualizar datos que se adquieren a una velocidad constante. Un waveform chart puede personalizarse y nos puede mostrar diferentes leyendas,
colores y estilos de líneas para el dibujo de las diferentes formas de onda o datos que se adquieren a través del tiempo, e inclusive cambiar el estilo de la interpolación de datos. Ahora ya conoce cómo se puede desplegar información en gráficos en Lapio. A continuación, aprenderemos sobre las estructuras de casos. Este es un buen momento para detener este video y proceder con el ejercicio 3.5, el cual le ayudará a representar varios conjuntos de datos en un solo gráfico de forma de onda y personalizar su vista. Ahora que ha concluido con el ejercicio 3.5, considere la siguiente pregunta e intente contestarla de la mejor manera posible. ¿De qué manera las siguientes herramientas permiten al usuario interactuar con el gráfico? Leyenda de la curva, paleta del gráfico o la leyenda de la escala. En el módulo anterior aprendieron a cómo desplegar información en gráficos. En este módulo aprenderemos a cómo utilizar las estructuras de casos. Una estructura de casos de manera predeterminada presenta dos estructuras de casos. También puede presentar más de un subdiagrama. Esta es una herramienta de programación que nos permite tomar decisiones y dependiendo de un valor de entrada, así podremos ejecutar un caso específico. Estos casos se ejecutan uno a la vez. Esta estructura es similar a las instrucciones de los lenguajes basados en texto como case o if then else. Existen dos partes fundamentales de las estructuras de casos como vemos en pantalla: una etiqueta de selección de caso y una terminal de selección. La etiqueta contiene el nombre del caso actual que se esté ejecutando o que estemos editando. Este presenta flechas de incremento y decremento para navegar entre los distintos casos. La terminal de selección nos permite cablear un valor de entrada o selector para determinar qué caso se debe de ejecutar. La terminal de selección en las estructuras de casos nos permite cablear distintos tipos de datos. Por ejemplo, un dato de tipo booleano hará que la estructura de casos se reacomode para mostrarnos un caso verdadero y falso que corresponde con el tipo de dato que le hemos cableado. De la misma manera, la estructura de casos se va a adaptar si cableamos un clúster de error a la terminal de selección mostrando un caso de error y de no error. También podemos utilizar puntos flotantes, cadenas de caracteres y en el caso de los números enteros, los integer, aquí tenemos que tener cuidado ya que si un caso no ha sido definido en la estructura de casos, Labio de manera automática va a utilizar o va a ejecutar el caso default. Entonces es muy importante siempre tener definido un caso default. También podemos utilizar los enums. Los enums son una lista de ítems que podemos seleccionar y de esta manera también podemos seleccionar un caso específico en la estructura de casos. Este ítem en la lista va a reflejarse tanto en el enum como en la etiqueta de la estructura de casos. Respecto a la administración de la estructura de casos, podemos darle un clic derecho en el borde de la estructura para ver el menú de acceso directo. Este menú nos permitirá personalizar la estructura y los diagramas. Por ejemplo, podemos eliminar, sustituir la estructura, agregar, duplicar, eliminar o reordenar los casos, especificar cuál es nuestro caso default, como vemos en pantalla. Un caso clásico para el uso de las estructuras case es el manejo de errores. Como vemos en pantalla, al generar un caso de error y no error, podemos atender esos errores que ocurren en nuestro sistema de manera local. El caso de error atenderá este error o simplemente lo mostrará al usuario para información y el caso de no error ejecutará la rutina que se tenía planeado ejecutar en primera instancia. Es posible pasar datos a través de la estructura utilizando túneles de entrada y de salida. Un túnel de entrada simplemente representa la entrada de datos hacia la estructura de casos.
esta entrada de datos o este túnel va a estar disponible a todos los casos definidos. Después de realizar algún algoritmo, vamos a poder pasar los datos hacia afuera de la estructura utilizando un túnel de salida. Todos los casos van a tener un túnel de entrada y de salida. Y como habíamos mencionado anteriormente, el túnel de entrada está disponible a todos los casos. La diferencia con el túnel de salida es que no todos los casos van a tener definido un dato de salida específico. Cuando esto ocurre, vamos a tener un túnel con un borde del color del tipo de dato que estamos trabajando, pero con un centro de color blanco. Cuando esto ocurre, nuestro VI va a estar roto. En el caso que vemos en pantalla, vemos un túnel con todos sus casos asignados a un valor definido, que es el tipo de punto flotante. Vemos el I32, que tiene casos en los cuales no se les ha cableado ningún dato y por lo tanto nos genera un error de ejecución. Y el último caso es un I32 que tiene un túnel el cual está utilizando las opciones Use Default If Unwired. Esto quiere decir que se va a utilizar el valor predeterminado o por defecto de un control, ya sea un número 0, un string vacío, para rellenar o asignar un dato a todos aquellos casos que no hayan sido previamente definidos. Cabe destacar que para propósitos de depuración de código, lo recomendado es cablear un dato en específico a cada uno de los casos dentro de la estructura. Ahora ya conoce cómo utilizar estructuras de casos en LabVIEW. A continuación, aprenderemos a desarrollar código modular. Observemos cómo funciona la estructura de casos. En este ejemplo, vemos que un control booleano se encuentra cableado a la terminal de selección. Y esto hace que la estructura de casos presente dos estados, uno falso y uno verdadero. Habíamos comentado que la estructura de casos se ajusta dinámicamente al tipo de datos. Si cableamos un tipo de dato distinto, por ejemplo un clúster de error, vamos a obtener un caso de error y un caso de no error. También podemos cablear cualquier otro tipo de estructura como controles numéricos, strings o enums. Si deseamos copiar, añadir, duplicar o eliminar algún caso, podemos darle clic en el borde de la estructura y escoger alguna de las opciones que vemos en pantalla. Si añadimos un caso, vamos a ver que este se añade a la lista de casos de la estructura de casos y vamos a poder manipularla. Si de lo contrario no la necesitamos, podemos posicionarnos en el caso específico y eliminarlo. También podemos duplicar el caso de ser necesario. LabVIEW automáticamente genera un nuevo caso y duplica todo el contenido que se encontraba en él. Observemos que la flecha de ejecución sigue rota. Si analizamos los errores, vamos a encontrar que LabVIEW nos está indicando que nos hace falta asignarle un valor al túnel de salida en el caso. Esto siempre es necesario para todos los túneles de salida que se encuentran en la estructura de casos. Simplemente generémosle una constante y vemos que el error ya no está presente.